Hola, ¿qué tal amigos de Sintonía Positiva? El día de hoy vamos a hablar de la proyección de la sombra. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando de la sombra, que era la sombra, que todos teníamos una. Y esta vez vamos a dar un poquito de tips de cómo detectarla y cómo trabajar con ella. Sí, ¿cómo puedo encontrar yo mi sombra? Uh-huh. Ya sé qué es lo que yo reprimo y a lo mejor es algo que he dejado en mi inconsciente y no me doy cuenta. La mejor manera de darme cuenta de mi sombra es cuando yo tengo una reacción o un sentimiento exagerado hacia una persona o una situación que me molesta. Uh-huh. O sea, lo que yo veo en el otro Está. es mi sombra. Yo lo estoy Sí. proyectando, siempre lo voy a proyectar en los demás. Uh-huh. Y cuando yo me peleo con los demás, es porque ahí está Uh-huh. mi sombra. En realidad es una batalla interior. Uh-huh. Sí, es como cuando yo estoy viendo que hay una injusticia, me está moviendo mi justicia interna o mi injusticia interna. Y si estamos viendo desigualdad, ignorancia, justicia, bueno, todas esas cosas, Corrupción. corrupción, hay que empezarse a preguntar por la autocorrupción, por el auto... Sí, por todas esas cosas que nos mueven. Por... Es fácil reconocerla, Uh-huh. porque nos vamos a dar cuenta de todo lo que me molesta en el otro, Uh-huh. eso es mi sombra. Eso es sencillo en cierto modo. Uh-huh. Lo difícil es reconocer que eso que estoy viendo en el Uh-huh. otro, yo lo tengo. Uh-huh. Porque precisamente por eso lo estamos proyectando. Es muy complejo de repente darnos cuenta que sí tenemos todas esas cosas oscuras, no agradables, no... Por eso lo estamos haciendo. Y ese proceso de reconocimiento de mi propia, generalmente, las partes que generalmente se reprimen pues tienen que ver pues con la violencia, con Con esas, lo malo. Con ajá, lo con lo malo, malo, con lo... con lo que no es socialmente aceptado. Exacto, Uh-huh. con lo que no es socialmente aceptado. Pero si vemos, bueno, es, los niños es muy fácil darse cuenta de esto. Los niños no tienen una sombra tan densa como los adultos. Un niño puede ir y golpear a alguien y un segundo después ir a abrazarlo, porque no tiene ese concepto, no ha reprimido esa parte. Sí. Sí. De hecho, decimos que los niños son crueles, ¿no? Porque dicen las cosas sin Uh-huh. filtro. O sea, y notan y preguntan, oye mamá, ¿por Uh-huh. qué ese niño es distinto? ¿No? ¿Por Uh-huh. qué no tiene pies a lo mejor, Uh-huh. ¿no? O Y no me nosotros, ay, cállate, gusta. cállate, no Uh-huh. digas. Pero es ahí donde se muestra la sombra, cuando Uh-huh. empezamos a decir, cállate niño, no digas, no preguntes, Esto está esto mal, está eso no se mal, dice, uh-huh. ¿no? No señales, no esto. Pero es complejo, o sea, Sí. si lo quieres ver así, no es tan fácil, porque también uno dice, no puedo ir por la vida diciendo esto tal cual es, o sí. Es que ahí es la sombra, o sea, reconocer que yo tengo eso, ¿no? A lo mejor Uh-huh. sí me enoja que el otro me critique, Uh-huh. pero a lo mejor yo traigo mi crítico interno. Y puede Seguramente. ser una proyección de, sí, yo también critico, pero otra cosa puede ser, ¿qué tanto me estoy criticando yo a mí misma? Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces es un trabajo que requiere mucho, pues sí, madurez Y mucha honestidad, y mucha ¿no? honestidad. Y sí, cada que yo vea algo que me provoque un enfado exagerado, Uh-huh. es voltear a mí y ver ¿Qué es lo que qué es lo que realmente tengo yo de estamos? eso. Sí. O Uh-huh. que tengo conflicto, porque a veces también, Uh-huh. yo una vez platicando con alguien, dijo, es que yo no tengo eso. Y yo observaba a esa persona y decía, no, de veras esa persona es así. Es Pero limpia. tenía conflicto con eso, ¿no? Si es que yo no soy una persona violenta, es cierto. No eres una persona violenta. Pero tienes conflicto con la violencia. Entonces tienes que explorar qué hay en ese conflicto. Y curiosamente esta chica se encontraba con un montón de personas violentas a su alrededor. Y dice, es que yo no soy violenta, porque si yo no soy violenta, me encuentro con tantas personas violentas. Pues porque hay un conflicto ahí.
A lo mejor, bueno, eso ya es un trabajo individual, ¿no? Pero es encontrar por qué hay ese conflicto, por qué también no me atrevo a ejercer un grado de violencia que a lo mejor también podría ser sano, ¿no? Pensamos que todo es totalmente, tenemos que erradicar con esa parte primitiva, pero a lo mejor también hay mucha riqueza en esa parte, ¿no? Entonces, Sí, porque si, más bien empezar con el enojo, porque a lo mejor te dicen desde un principio que enojarte es malo, y entonces empiezas a reprimir el enojo hasta que se convierte ya en una violencia, en la ira, ya sí. incontrolable, o sea, vas alimentando a la sombra. No me enojo, no me enojo, yo siempre soy feliz y todo. Pero ya cuando la sombra llega y ya la alimentaste con toda esa reprimido, ¿no? El enojo reprimido, que ya llega el momento en el que explota y sí, ya te puedes convertir en una persona violenta. Sí, ¿no? Sí. Entonces sí es muy importante explorar esa parte. No puede ser, no es un trabajo a lo mejor ni fácil y pareciera ni disfrutable, pero de verdad los beneficios, la energía que se va liberando también es muy enriquecedora. Entonces, observen un poquito en dónde se está proyectando su sombra, en qué, sí, es una parte de conocerse, ¿no? Sí, y ver también las proyecciones que tenemos a nivel colectivo, ¿no? O sea, de que si el gobierno, que si la corrupción, que si los rateros, los asesinos. También nosotros tenemos esa parte dentro de nosotros, ¿no? A lo mejor van a decir, ay, no, yo jamás mataría a alguien, yo no soy un asesino, ¿no? Pero a lo mejor cuando se meten con alguno de nuestros familiares o que nos van a asaltar o no sé, con nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí sí dices, no, yo sí lo mato, ¿no? Entonces, no es que yo lo haga, pero que sí lo reconozca que yo puedo tenerlo. Sí, también darnos cuenta que todo eso que estamos proyectando como sociedad, así como existe la sombra individual, existe la sombra colectiva. Entonces, todas estas partes indeseables que estamos proyectando, en este caso a lo mejor como país, tiene que ver con nosotros, con nuestra moral individual, con las cosas que nosotros hemos etiquetado como buenas, como malas, como deseables, las cosas que no hemos podido integrar y que no hemos podido digerir. Ahorita dicen, es que es la peor época de todas, ¿no? Yo he oído esa frase. Pero a mí más bien me parece que es una época maravillosa porque es un momento en donde muchas cosas que estaban en la oscuridad están surgiendo a la luz. No es que ahora haya cosas nuevas, tal cual. Es que ahora se están expresando y el que se estén expresando es una oportunidad muy importante para poderles dar un lugar y un lugar que sea útil, que sea valioso. Esa energía, la energía que destruye es la energía que crea. Y negar la energía que destruye, estamos perdiendo una gran oportunidad. Todos tenemos el potencial creativo, pero no se puede tornar creativo hasta que no lo exploramos, hasta que no lo aceptamos en totalidad. Bueno amigos, les hablamos ya de lo que es la sombra y cómo funciona, pero en el siguiente programa les vamos a explicar cuál es la importancia de trabajar con nuestra sombra y cuáles serían los beneficios. Así que no se pierdan nuestro próximo programa.